Buenos días, hermanos. Hicimos un corto, disculpen los que estaban ahí conectados. Hicimos un corto nada más para separar la alabanza del video de la prédica, porque luego en la prédica la queremos compartir por por WhatsApp, y está muy pesado el video, entonces no lo podemos, a menos de que lo comprimamos, y no somos muy buenos todavía en eso de la tecnología. Entonces por eso hemos decidido hacerlo así en dos partes, para que no piense que ahí cortamos la señal porque queríamos hacerlo, sino es más que todo eso. Y bueno, esta Semana Santa es la primera semana que nosotros estamos, pues ahora sí que celebrando la Semana Santa en nuestra casa, ¿verdad? Siempre habíamos estado dentro de la iglesia, algunas iglesias hasta toda la semana han tenido servicio, ¿verdad? Hacen servicio en Semana Santa, pero yo creo que ahora fue un tiempo para pasar esta Semana Santa en nuestra casa, y yo sé que también fue de bendición si es que se tomó el tiempo para poder llevar a cabo algo para la gloria de Dios, dedicar tiempo para esta Semana Santa, hablarles del sacrificio tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar, el día domingo pasado se celebró lo que le llaman el Domingo de Ramos. De hecho, veía en algunas casas, ¿verdad?, que tienen todavía la costumbre que decoran sus casas afuera con ramos, y mucha gente ni siquiera sabe de dónde viene esa tradición que hace la iglesia popular. Pero vamos a leer ahí en Marcos 11:1, donde dice en el número 7, dice: y trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración en esta hora. Hoy el tema se llama Su vida es mi vida, porque así es nuestra vida. Nuestra vida ahora, hermano, es la vida de Jesús. La vida de Jesús es nuestra vida. Vamos a hacer una oración breve. Señor, en esta mañana oramos por la vida de cada uno de mis hermanos que verán esta proyección, que sea de bendición para sus vidas. Espíritu Santo, una vez más te ruego, Dios, que sea mi vida como este micrófono, solamente un instrumento, Padre, que pueda bendecir, Señor, la vida de mis hermanos, porque nuestro deseo siempre será, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de las palabras que damos, Señor, de parte tuya. Señor, que esta palabra venga a animar, a fortalecer, Señor, a traer paz, Señor, a los corazones y ánimo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Y el día domingo de la semana pasada, este tema se llama Su vida es mi vida, porque yo meditaba que cada día, empezando desde el domingo, la última semana de Jesús está representada como la vida del creyente en toda su vida, en todo su caminar cristiano. Y ahorita vamos a saber por qué, o vamos a desarrollar el tema y vamos a saber por qué. Y el primer día, el día de la semana, o sea que vino a ser el domingo pasado, dice la palabra que la gente, que cuando entró Jesús a Jerusalén, empezó a recibirlo como un rey. Lo reconocían. ¿Y saben por qué? Porque para ese tiempo Jesús ya tenía bastante fama. Era una cosa tremenda, porque ya las ciudades lo habían conocido, porque 3 años y medio de ministerio, de sanar enfermos, de liberar endemoniados, de sanar leprosos, de sanar multitudes. Oiga, ¿cómo no iba a tener esa fama, verdad? Así que cuando él entra a Jerusalén, hermano, era una fama tremenda la que Jesús ya para ese entonces tenía. Por eso la gente hizo esto, le dio un recibimiento de un rey. Y quiero decirle que nosotros, los que estamos en Cristo, hermano, también hemos sido creados para eso. Nosotros tenemos que hacer que Jesús, hermano, tenga buena fama, que se extienda su fama, que la gente conozca sus milagros, sus señales, sus prodigios, que no nos quedemos callados de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, y aún, hermano, en los nuestros, en nuestra familia, en la fe, porque de esa manera nosotros vamos a preparar el camino para que Jesús venga y nazca y entre en el corazón de otras personas, así como un día, por la notificación de alguien, por la fama que alguien hizo a Jesús, nosotros lo dejamos entrar a nuestro corazón como Rey y Señor, ¿verdad? Y yo le quiero decir que mucha gente ahí se queda, en ese nivel de fe se queda. Mucha gente ha hecho la decisión de fe, pero ya no sigue caminando con Jesús.
Mucha gente en un tiempo de euforia, porque recibió un milagro, porque recibió una oración contestada, ha hecho una decisión, pero ya no continúa caminando. Mucha gente dice, yo ya hice la oración de fe, yo ya soy cristiano, pero quiero decirle, hermano, que dice la palabra que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y aceptar a Cristo, hermano, solamente es el primer paso del creyente. Eso fue lo que el día domingo Jesús, hermano, hizo. Entró en el corazón de muchas personas, que muchos de los que estamos aquí, es porque un día, no fue un domingo de Ramos, fue a lo mejor un martes, fue un miércoles, pero un día Jesús entró a nuestro corazón y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Pero la vida cristiana, hermano, ahí apenas empieza. El día lunes Jesús hizo algo en la que muchos de los que han recibido a Jesús con gozo, hermanos, se retractan. ¿Y saben qué hizo el día lunes? El lunes Jesús hizo dos cosas que simbolizan una sola misma. Dice que el lunes maldijo la higuera que no daba fruto. Y también ese mismo día, hermano, el día lunes, Él purificó el templo. Las dos cosas en la vida cristiana simbolizan lo mismo. Dios va a secar en nuestra vida cuando empezamos a caminar con Dios. Después de que lo hemos recibido con gozo y alegría, hermano, ¿sabe una cosa? Dios va a secar toda obra que no dé fruto en nuestra vida de bendición y de vida eterna. Cosas que en nuestra vida son hábitos, que nos maldicen. Porque quiero decirle que todas las cosas que nosotros hacemos por repetición son hábitos, y muchos de los hábitos son los que nos llevan a fracasar. Una persona no cambia solamente porque aceptó a Cristo, tiene que cambiar sus hábitos. Tiene que ahora dejar que Cristo corte, que Cristo limpie. Cuando Cristo vino al templo, dice la palabra que echó, hermano, todo aquello que estaba en su templo, hermano, que no le glorificaba. Lo echó, y no lo echó de una manera noble. Dice que agarró cuerdas y las echó afuera. Muchas veces Dios, hermano, en su misericordia, en su amor, va a hacer, hermano, que de una manera fuerte y dolorosa, Dios corte, Dios seque, Dios saque fuera de nuestra vida, hermano, cosas que no nos bendicen. Cosas que para caminar, empezar a caminar una vida con Dios, hermano, no nos van a servir. Una persona que al empezar su vida con Dios no deja que el Señor lo santifique, porque eso es lo que hace. La limpieza significa santificación. Entonces, ¿sabe una cosa? Para esa persona resulta imposible que pueda seguir caminando en la vida cristiana. Por eso lo primero que Dios hace en una vida, después de que le ha recibido, después de que le ha dejado entrar, es, hermano, que el Señor viene en un proceso de santificación y empieza a hacer secar toda obra de la carne. Y empieza a hacer secar, empieza a sacar de nuestra vida. Me recuerda mucho una enseñanza muy antigua de la gente que tiene muchos años caminando con Dios, que se llama el corazón de Pedrito, que empieza a sacar la serpiente y empieza a sacar el león y empieza a sacar que todos esos, hermanos, son actitudes de carácter, hermano, que no hablan de un cristiano verdadero. Entonces lo que hace Dios el día lunes, hermano, habla del segundo paso que Dios hace en la vida de aquellos que le hemos recibido. Nos mete a un proceso de santificación. El día lunes fue lo que Él hizo. El tercer día, hermano, que fue el martes, hizo algo más. Y, hermano, el martes alguna gente le conoce como el martes de controversia, porque fue el día, hermano, que Jesús entró también en el templo, pero dice la palabra que entró para confrontar a aquellos que solamente tenían una religión sin frutos. Confrontó a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, y ahí, hermano, usted puede encontrar los 6 ay de Jesús. Yo le invito a que usted los busque, están ahí en el libro de Lucas 11:37, usted puede encontrar los 6, luego los marca que fue lo que le dijo, ay, usted sabe que un ay es un juicio. Ahí usted va a encontrar los 6 ay, que no le voy a hablar hoy porque me tomaría mucho tiempo. Pero ahí, hermano, echó por tierra la fe de apariencia, porque a Dios no le podemos, hermano, servir con una fe de apariencia. Porque Dios conoce lo que hay en el corazón de nosotros y sabe, hermanos, si nuestra fe es una fe verdadera. Y cuando el Señor les empieza a confrontar a los escribas, a los fariseos, hermano, sabe una cosa, los empieza a confrontar con una fe de apariencia. Entonces, hermano, yo le invito a que usted lea los 6 ay que Jesús le da a esos hombres, hermano, por una fe de apariencia, para que nosotros no caigamos en esas cosas que Jesús condenó en ellos. Pero también veo algo muy, muy hermoso, hermano. Ahí en Mateo 11:41, hermano, el Señor elogió la generosidad de una viuda. La generosidad, hermano, es una de las características que el Señor trae a la vida de un creyente. Después de que lo ha santificado y que lo ha limpiado, un sello, hermano, de una persona convertida en la generosidad. Y algo con lo que más difícil, hermano, los creyentes tenemos, hermano, es creerle a Dios en esa área, en el área financiera. Pero el día martes, hermano,
Fue el día que el Señor, hermano, puso como ejemplo, es más, esa gente religiosa, la ofrenda de esa viuda. Porque dijo, ustedes echaron de lo que les sobra. Y muchas veces ustedes invalidan el mandamiento porque por esa causa ya no apoyaban a sus padres y pues deberían de haber hecho esto sin dejar de ser aquello. Pero él elogia la fe de esa mujer. Y qué hermoso, hermano, porque un corazón que ha recibido a Cristo como su Salvador, después de que es santificado, los frutos de Cristo vienen a ser en su vida. Y el corazón de Dios es de misericordia. Y el corazón de Dios es un corazón, hermano, que sabe dar, es un corazón generoso. Y eso es lo que empieza a ver en la vida de un creyente, hermano, que no es movido a misericordia. Un creyente que no tiene un corazón generoso, hermano, pues entonces quiere decir que su cristianismo todavía está dejando muchas cosas todavía que no ha alcanzado. Y nosotros tenemos, hermano, que creer, hermano, lo que dice la palabra, porque sabe una cosa, esa es una de las cosas, hermano, que Jesús, hermano, manifiesta en el carácter de los que le hemos conocido, un corazón generoso. Y sabe una cosa, hermano, al hablar de la ofrenda de una viuda, porque una viuda era una mujer de las más necesitadas. Una mujer en aquel tiempo no tenía ni pensión ni ayuda de nada. Y sin embargo esa mujer, hermano, no tuvo temor, porque muchas veces el miedo nos invade de decir es que si yo doy me va a faltar. Y yo, hermano, a mí me pasa al revés. Le voy a decir una cosa, que cuando a mí me llega dinero, yo tengo temor, pero de no dar. ¿Sabe por qué? Porque digo, Señor, tú me estás probando. Y si tú no me hallas en esto verdadera, puede que yo cierre los cielos de bendición para mi vida. Entonces yo es al revés. Hay gente que tiene miedo de dar. Yo tengo miedo de no dar. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que Dios no me halle verdadero. Entonces, eso es una característica, hermano, en una persona que ha sido convertida, que hay un corazón generoso y alguien, hermano, que dice la palabra que Jesús estaba ahí. ¿Cómo se dio cuenta cuánto echó esta mujer? Hay gente que dice, es que a Dios no le interesa eso. Sí, sí le interesa, porque para que él se diera cuenta cuánto echó esa mujer y cuánto echaron los fariseos y cuánto echaron los saduceos, es que él estaba atento. Entonces, no porque, hermano, lo compremos, sino porque ahí manifestamos realmente, hermano, si nuestro corazón está en Dios o todavía está, hermano, en nuestras cosas materiales. El día miércoles, hermano, que es la mitad de la vida, para mí sería, hermano, la mitad de la vida, la mitad de la semana, el Señor hizo algo. Dice que el miércoles, hermano, pasó algo muy tremendo. Y eso pasa muchas veces en los creyentes, en la mitad de su vida cristiana, a veces al inicio, a lo mejor pudiera ser también. Dice la palabra que el día miércoles fue el día que se hizo el complot para entregar a Jesús. Fue el día que Judas, uno de los discípulos que tanto lo habían seguido y que tanto lo habían amado supuestamente, empezó a pensar dentro de su corazón, pues yo que sí, ¿qué gano? ¿Qué gano con servir a Jesús? Este hombre vive de ofrendas. Este hombre no tiene ni dónde recostarse. Este hombre, para ser un seguidor, no tiene nada que ofrecer. Y empezó a buscar qué beneficios encontraría. Y realmente dijo, y lo que poco que nos da, lo regala, lo entrega, lo da. No es una persona apta para que yo siga su ejemplo. Y él empezó, yo creo que a maquinar de qué manera podía sacar provecho de Jesús. Y sabe una cosa, hermano, el provecho más grande que el hombre recibe es tener su vida eterna. Y este hombre no lo vio de esa manera. Y dice que entonces, hermano, pues él ofreció, hermano, ahí en el libro de Marcos 14, 1 y 2, dice la palabra que él fue y le ofreció a aquellos hombres que estaban buscando cómo tomar a Jesús, se los ofreció por 30 monedas de plata. Y fíjese, hermano, qué tremendo. Él le puso precio, Jesús, le puso precio a Jesús. Le puso precio al autor y consumador de la fe. Y pudiéramos decir, qué bárbaro Judas, cómo le puso precio, ¿verdad? Pero sabe una cosa, hermano, muchos de nosotros le hemos puesto precio al Señor también. Porque cuántas veces, hermano, tuvimos oportunidad de estar en su casa y dijimos, no, es que si yo me voy a trabajar, saco más que estando ahí en el templo, usted le puso precio. ¿Cuántas veces hemos pensado, no, ¿para qué voy a dar en la obra del Señor? Al cabo, pues hay que den otros. ¿Sabe una cosa? Usted le está poniendo precio y usted está dejando las cosas más importantes, hermano, por las cosas que usted aparentemente piensa que usted está ganando en esta tierra. Qué tremendo. Hay gente que por ganar pierde y hay gente que por perder gana. Y le voy a decir una cosa, que el que invierte en Jesús, hermano, nunca perderá, nunca.
porque este es el tiempo donde vamos a cosechar, este es el tiempo. Dice el Señor, hermano, que dice la palabra, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo. Este es el día malo, lo librará Jehová. Porque, hermano, al Señor, hermano, no se le olvida nada. Tal vez usted podrá decir, es que a la pastor se le olvida y no me toma en cuenta y no ve lo que yo hago. No se preocupe. De mí no viene la recompensa viene de Dios. Y si usted está confiado, hermano, que lo que ha hecho para Dios, téngalo por seguro que no carecerá usted de recompensa. Y ese mismo día que este hombre, hermano Judas, le pone precio y menosprecia al autor de la vida y le da un precio de 30 monedas de plata, fíjese bien, una mujer que, una mujer, hermano, dice que llegó y ese mismo día lo unge a Jesús. Y esa mujer, hermano, bien diferente a Judas. Dice la palabra que esa mujer llegó donde a Jesús lo había invitado un hombre que le llaman Simón el leproso. Sabemos que a lo mejor pudo haber recibido un milagro de Jesús, ¿verdad? Porque pues si lo invitó a su casa es que ya no estaba leproso, pero se le conoce como Simón el leproso. Entonces, hermano, vemos, hermano, que dice la palabra que ella llegó a ese lugar sin ser invitada, le lavó los pies a Jesús, hermano, con sus lágrimas, se lo enjugó con sus cabellos, y aparte dice también, hermano, que derramó un perfume muy caro, hermano, el precio de un año de trabajo, hermano. ¿Cuánto gana usted al año? Imagínese. Es del maestro, mientras que para otro Jesús no valía más de que 30 monedas de plata. Para esta mujer, hermano, que ni había caminado con Jesús 3 años y medio, ni había visto todo lo que había visto Judas, hermano, el Señor valía todo. Qué tremendo, vemos dos actitudes bien diferentes, hermano, en las personas. Esta mujer dice la palabra que lloraba a los pies de Jesús, enjugó sus lágrimas, limpió sus lágrimas que había vertido a los pies de Jesús con sus cabellos, hermano, y ofreció lo mejor que tenía. Dos actitudes, hermano, de los creyentes. Usted sabe cómo terminó Judas. Judas terminó ahorcándose. Y usted sabe cómo terminó esta mujer. Dice la palabra que donde quiera que fuera predicado el evangelio se contaría la hazaña de esta mujer. Esta es la mitad de la vida de muchos creyentes, una etapa de disyuntiva. Tal vez no nos alejamos totalmente de Dios, pero le voy a decir una cosa, muchos de nosotros estamos vendiendo a Jesús por cosas bien pocas, porque lo dejamos, todo está antes que Dios. Si hay una fiesta, si hay una función gratis, no sé, hermano, muchas cosas. Ustedes decimos, ¿cómo me pudo haber vendido por 20 monedas de plata? Yo le voy a decir una cosa, hay gente que lo está vendiendo por mucho menos. Entonces, hermano, ustedes tenemos que saber qué actitud vamos a tomar. ¿Vamos a tomar la actitud de Judas o vamos a tomar la actitud, hermano, de aquella mujer que para ella era todo? Y algo maravilloso es que dice que era el precio, hermano, de todo un año de trabajo. Yo puedo pensar que era todo lo que ella tenía. Y lo vertió ahí porque dijo, Señor, yo sé que contigo mi futuro está seguro. Yo le quiero decir una cosa. Si usted pone su futuro a los pies de Jesús, téngalo por seguro que su futuro está seguro. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es fiel. Y, hermano, vemos el día jueves. El día jueves sucedieron 3 cosas que yo quiero también señalar que son importantes en la vida del creyente para que continúe su vida de victoria. Una de las cosas es que dice que el Señor estableció la Santa Cena y dijo, estas cosas harás en memoria de mí, ahí en el libro de Marcos 14, 12 al 31. Y la cena significa comunión, hermano. Pero ese mismo día que ellos estaban sentados a la mesa, Jesús hizo algo más. Dice la palabra que después de que habían cenado, hermano, que él se amarró, se ciñó una toalla a su cintura y tomó un lebrillo y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. Y dijo, miren, si yo siendo el maestro he hecho con ustedes esto, ustedes lo mismo tienen que hacer. Se tienen que servir unos a otros. Y le voy a decir una cosa, hermano, la cena del Señor es algo muy hermoso porque, hermano, habla de comunión. ¿Y quién no quiere estar en una cena donde le sirvan? Pues todos, ¿verdad? A todos nos gusta ir a una cena donde nos sirvan, donde haya meseros, donde haya cordon bleu con espagueti y puré de papa, ¿verdad? Y si nos sirven postre, pues qué mejor. Pero ¿cuántos de nosotros nos gusta servir, hermano, para que otros se sienten cómodos? Y ahí es donde demostramos nuestro verdadero amor a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la comunión perfecta viene cuando hay en nosotros servicio. No hay comunión si no hay servicio. Jesús dijo, ustedes saben que los mayores son los que son servidos, pero en mi reino no será así. El mayor será el que sirva.
Y yo le voy a decir una cosa, hermano, si usted quiere ser grande en el reino de Dios, aprenda a servir. Tal vez, hermano, nosotros nos gusta nada más estar como invitados, como cuando Jesús estaba sentado con los discípulos. Pero ahí no acabó, hermano, la enseñanza de Jesús, ahí empezó. Dijo, yo les he servido y ahora les vuelvo a servir a lavarle los pies. Entonces, hermano, qué importante es esto. Que haya nosotros, hermanos, servicio. Y Jesús, hermanos, una de las enseñanzas que nos da un creyente que solamente le gusta convivir, hermano, pues qué bello. Pero un creyente, hermano, que tiene servicio, habla que tiene el carácter de Jesucristo. Amén. Hay en la iglesia los dos tipos, los que les gusta que les sirvan y los que les gusta servir. Yo espero que usted sea también, hermano, de los que les gusta servir. Nos gozamos cuando nos sirven, pero nos gozamos mucho más cuando Dios nos permite servir. Y otra de las cosas, hermano, que el Señor hizo ese día, dice que después de que había servido la Santa Cena, la última cena, después de que había lavado los pies a los discípulos, ¿sabe qué hizo, hermano? Se fue a orar. Todavía tuvo tiempo para orar. ¿Verdad qué día tan difícil tuvo Dios? ¿Verdad? Tuvo Jesús en su última semana y todavía le dio tiempo para orar. Porque a veces decimos, Dios, estoy muy cansado, tú sabes que andamos en tu obra para arriba y para abajo. Pero Él se fue a orar, hermano. Y sabes, la palabra, hermano, nos enseña que fuera a Getsemaní ahí en el libro de Marcos 14, 32 al 42. Y qué importante es la oración, hermano. Porque la oración es la vida de una persona que también ha crecido y ha madurado en Dios. Una persona que no tiene oración, hermano, es muy difícil que sea una persona que viva en victoria. ¿Por qué, hermano? Porque la oración va a determinar nuestras reacciones ante la crisis. Ahorita estamos en una crisis. Ahorita estamos en un tiempo, hermano, de una situación complicada que realmente ahí vamos a echar mano de los frutos, si está la paciencia, si está el amor, si está, hermano, en nosotros la templanza. Porque para estar tantos días en casa encerrados necesitamos todos esos frutos, ¿verdad? Y si no los teníamos ahí, Dios nos los está manifestando y nos los está empezando a permitir que afloren. Y todas las cosas que nos están pasando son para que nuestro carácter, hermano, sea moldeado de acuerdo a los frutos de Dios. Y hermano, también, hermano, la crisis revela nuestra verdadera espiritualidad. ¡Qué tremendo! Porque fíjese, Jesús está orando. Cuando va a llegar el tiempo, hermano, ya de su crucifixión, cuando lo van a entregar, cuando lo van a vender con un beso. Qué tremendo, ¿verdad? Le dijo Judas a aquellos hombres a quien se los vendió, al hombre que yo le diera un beso, ese es. Y hermano, cuando viene, dice la palabra Judas, con toda la turba, hermano, con toda la turba, gente que Jesús había ayudado, gente que Jesús había alimentado, gente que Jesús había sanado, hermano, y llega aquel amigo de él. Todavía le dice amigo, ¿a qué vienes, amigo? Y lo entrega, hermano, con un beso. Jesús no le dijo hipócrita, Jesús no lo confrontó, Jesús no le dio una bofetada, Jesús no le dijo, por esto me pagas. ¡Qué hermoso, hermano! Porque una persona de oración es una persona, hermano, de dominio. Es una persona, hermano, que sabe, hermano, tomar la crisis, hermano, de la manera correcta, reacciona de la manera correcta. Y vemos, por ejemplo, la vida de Pedro, hermano. Cuando viene esa misma turba, ve a Judas, ve la gente. ¿Qué hizo Pedro, hermano? Sacó la espada y le cortó la oreja a aquel siervo, hermano. Dice que el sacerdote Amálico le cortó la oreja. ¿Qué le dijo Pedro? Le dijo Jesús, enfunda tu espada. Porque si yo quiero, que yo le puedo pedir a mi Padre y me manda una legión de ángeles, pero esta no es una lucha que se pelea a espada. Esta es una lucha espiritual y un propósito yo tenía y tengo que cumplirlo. Y hermano, eso revela el hombre de oración y el hombre sin oración. El hombre sin oración reacciona como Pedro, saca la espada, se quiere hacer justicia por su mano. Cuando viene una ofensa, cuando viene algo que siente que es injusto, inmediatamente salta en su carne y quiere hacer sentir mal a las personas y quiere tal vez, hermano, vengarse. ¿Por qué, hermano? Porque no hay vida de oración en la persona. Ahí, hermano, es donde se conoce un cristiano maduro. Es donde se conoce un cristiano, hermano, que ya ha avanzado en la fe. Dígame usted cómo reacciona en sus crisis. Dígame usted cómo reacciona, hermano, en sus conflictos, en sus situaciones. Y yo le diré sin conocerle qué tanta oración y qué tanta espiritualidad hay en su vida. Porque eso es lo que revela, hermano. Las cosas que vienen a nuestra vida, solamente, hermano, le quiero recordar que son con un propósito, revelarnos a nosotros mismos. No que Dios no lo sepa, revelarnos a nosotros mismos en qué nivel está nuestra fe para que sepamos si tenemos que, hermano, avanzar un poco más y en qué áreas tenemos que pedir al Señor que nos ayude.
El día viernes, hermano, el último día, el día de la crucifixión, dice que la palabra, que Jesús fue sentenciado a muerte. Ahí, hermano, se cumplió el propósito de Jesús. No pudimos cumplir nuestro propósito nosotros también, hermano, sin ir a la cruz. Jesús fue una sola vez para siempre, para pagar el pecado por todos nosotros. Dice la palabra que con un solo sacrificio hizo perfecto a todos los santificados. Pero nosotros, hermano, hoy tenemos cada día que ir a la cruz. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, hermano, tenemos que morir a nuestras propias pasiones. Tenemos que crucificarlas. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se lleve a nuestra vida. Porque puedo ser mis pasiones, pero muchas veces, hermano, mis pasiones, lo único que van a hacer, dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Mis pasiones, hermano, muchas veces no están encaminadas a la voluntad de Dios, y lo que van a hacer es destruirme. Entonces, hermano, yo tengo que decidir vivir mi voluntad o vivir la voluntad del Padre, como dice el Padre nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad, no la mía. El propósito de Dios, quiero recordarle que es lo mejor que puede haber para nosotros. Es mejor que nuestros sueños. Van más allá de lo que usted y yo pudimos soñar para nosotros. Yo le quiero decir nada más para cerrar este tema. Dijo Jesús: el que pierda su vida la hallará, y el que halle su vida la perderá. Nosotros hoy, hermano, estamos celebrando la resurrección. Y dice la palabra que Jesús es primicias de los que durmieron. Un día nosotros queremos resucitar, pero no hay vida nueva, hermanos, si Jesús primero, su vida no es nuestra vida. Este fue el camino de su última semana, y este es el camino de la fe en Cristo Jesús. Un cristiano que no sabe servir, un cristiano que no vive en oración, un cristiano que no vive en comunión, un cristiano que no toma su cruz cada día, un cristiano, hermano, que no decide, hermano, que Jesús es su mejor inversión, como aquella mujer que quebró el vaso de alabastro. Un cristiano que no ha aprendido a ser generoso, hermano. Un cristiano que vive una fe que no vive una fe de apariencia. Un cristiano que no ha dejado que Jesús le seque de su vida todo lo que sea terrenal, todo lo que lo saca del propósito divino, que no lo deje que lo santifique, hermano, pues difícilmente tendrá una resurrección. Hoy, hermano, usted y yo tenemos que decidir. La muerte no es lo peor para nosotros. Lo peor es, hermano, que una persona, dice la palabra, que el que ha nacido una vez, el que ha dejado a Jesús entrar a su corazón, el que ha nacido 2 veces muere una vez. Porque el que ha nacido del agua y del espíritu y ha tenido un nacimiento natural, morirá una vez, tal vez, porque todavía tenemos también la esperanza de la resurrección. Pero el que, hermano, solamente ha tenido el nacimiento de la carne y del espíritu y no ha dejado que Jesús entre triunfalmente a su corazón, pues ese morirá 2 veces. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, y hoy esa es nuestra victoria. No que Jesús nada más haya resucitado, sino que es primicias de los que durmieron, hermano, hablando de que un día nosotros también resucitaremos con Él. Amén, hermano. Pero así como Él resucitó, resucitaremos. Estamos esperando el toque de la final trompeta, y la iglesia dice: ven. Así que, hermano, yo le invito en esta tarde que usted reaccione en su corazón, hermano, y medite esta última semana qué cosas no estamos haciendo, o qué cosas estamos batallando, porque es un tiempo, hermano, de que la vida de Jesús sea nuestra vida. Que Dios les bendiga, reciban un abrazo, les damos un saludo a la iglesia de Maranata en Juárez, un saludo a mis hermanos de Maranata acá en Campestre. Hoy le mandamos un saludo a mi hermana Leti, que ya ayer cumplió años, que Dios la guarde y la bendiga. Le mandamos un saludo a todos los hermanos que están conectados. Por ahí había algunos: mi hermana Zaira, mi hermana Martín, mi hermana Paula, mi hermano Adán, el pastor Adán de San Luis, mi hermano de Edimburgo, mi hermano Juan y mi hermana Esther, mi hermana Edith de Juárez, mi hermana Rosalinda, y todos los demás, hermanos. No supe ya cuántos más se conectaron, pero todos los que se hayan conectado, amigos de nosotros que están ahí siguiéndonos en nuestra página, Dios les bendiga, les mandamos un abrazo fuerte y esperamos que esta palabra les haya bendecido. Dios les guarde, hermano. Bendiciones.